¿Sabes cuál es el sonido más desgarrador que puede escuchar una madre? No es el llanto de un bebé enfermo, no es el grito de dolor por una caída, es el grito de tu propia hija pidiendo auxilio mientras su padre, el hombre que prometió protegerla, la está destruyendo en la habitación de al lado. Y lo peor de todo es que durante meses, durante años, yo no le creí. Pensé que eran mentiras, que eran celos, que era una niña problemática inventando historias para llamar la atención. Hasta que esa noche escuché ese grito, un grito que me partió el alma y me despertó de la ceguera más estúpida de mi vida. Esta es una historia que me quema por dentro, que necesito contar antes de que me lleve el Señor. Una historia tan cruda, tan dolorosa, que muchos van a pensar que estoy inventando. Pero cada palabra que van a escuchar es verdad. Cada lágrima que derramé, cada error que cometí, cada acto de venganza que ejecuté, todo pasó. Y aunque sé que muchos me van a juzgar por lo que hice al final, no me arrepiento de nada. Porque cuando fallas como madre, cuando permites que un monstruo lastime a tu hija, solo te queda una opción: convertirte en un monstruo peor para protegerla. Me llamo Remedios, tengo 68 años y durante 15 años viví engañada por el hombre más manipulador y perverso que ha pisado esta tierra. Se llamaba Aurelio, y cuando lo conocí, parecía el hombre perfecto. Era trabajador, responsable, cariñoso conmigo, y sobre todo, parecía adorar a mi hija Esperanza, que entonces tenía apenas 5 años. Esperanza era el fruto de una relación anterior que había terminado mal. Su padre biológico nos había abandonado cuando ella era bebé, y yo había luchado sola para sacarla adelante. Trabajaba doble turno en una fábrica de ropa, y apenas tenía tiempo para estar con mi niña. Cuando apareció Aurelio en nuestras vidas, pensé que Dios me había mandado un ángel. Se ofrecía a cuidar a Esperanza mientras yo trabajaba, la llevaba al parque, le compraba dulces, le leía cuentos antes de dormir. Era el padre que ella nunca había tenido. Nos casamos cuando Esperanza tenía 6 años. La ceremonia fue pequeña, pero hermosa. Recuerdo que mi hija llevaba un vestidito blanco y flores en el cabello. Aurelio la cargó en brazos durante toda la celebración, diciéndole que ahora él sería su papá para siempre. Ella lo miraba con adoración, con esa confianza ciega que solo tienen los niños. Si hubiera sabido lo que ese hombre le haría después, lo habría matado esa misma noche. Los primeros años fueron felices, o al menos eso creía yo. Aurelio era un esposo atento, un padrastro cariñoso, un hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Trabajaba como mecánico en un taller, ganaba bien, y siempre llegaba a casa con regalos para Esperanza y para mí. La niña lo adoraba, lo llamaba papá, corría a abrazarlo cada vez que llegaba del trabajo. Pero cuando Esperanza cumplió 10 años, empezó a cambiar. Se volvió retraída, callada, ya no jugaba como antes. Dejó de correr a abrazar a Aurelio cuando llegaba a casa, y cuando él trataba de cargarla o de darle besos, ella se ponía tensa, incómoda. Yo pensé que era normal, que estaba creciendo, que ya no era la niña pequeña que necesitaba tanto afecto físico. Es la edad, me decía Aurelio cuando yo comentaba el cambio de Esperanza. Las niñas se ponen raras cuando empiezan a desarrollarse. Es normal que se aleje un poco. Y yo le creía, porque él parecía saber de todo, porque siempre tenía una explicación lógica para cada cosa que pasaba en nuestra casa. Fue cuando Esperanza cumplió 11 años que empezó a decirme cosas extrañas. «Mamá, papá Aurelio me toca raro», me dijo una noche mientras la ayudaba con la tarea. «¿Cómo que te toca raro, mi amor?», le pregunté sin darle mucha importancia. «Me toca aquí», me dijo señalándose el pecho. «Y me dice que es nuestro secreto, que no te puedo contar». Mi primera reacción no fue de alarma, sino de molestia. «Esperanza, no inventes historias. Papá Aurelio te quiere mucho. Y los papás a veces tocan a sus hijas para revisarlas, para ver que estén bien». Ella me miró con ojos tristes y no dijo nada más. Ahora me doy cuenta de que en ese momento perdí la primera oportunidad de salvar a mi hija. Pero yo estaba ciega, estaba enamorada, estaba convencida de que tenía al mejor hombre del mundo. Las quejas de Esperanza se volvieron más frecuentes y más específicas. «Mamá, papá Aurelio entra a mi cuarto cuando tú no estás», me decía. «Me dice que me quite la ropa para revisarme». «Mamá,
Papá Aurelio me pone películas raras en su teléfono. Mamá, papá Aurelio me dice que si te cuento algo malo, tú te vas a poner muy triste y te vas a enfermar. Pero yo, en mi estupidez infinita, siempre encontraba una explicación. Esperanza, estás inventando cosas para llamar la atención. Esperanza, papá Aurelio es un buen hombre. No digas mentiras sobre él. Esperanza, si sigues inventando historias te voy a castigar. Cada vez que mi hija trataba de pedirme ayuda, yo la callaba, la regañaba, la hacía sentir como si fuera una mentirosa. Aurelio, por su parte, era muy inteligente. Nunca negaba directamente las acusaciones de Esperanza. En lugar de eso, las convertía en algo inocente. Remedios, la niña está confundida, me decía con voz preocupada. Yo solo la estoy cuidando, la estoy protegiendo, pero ella malinterpreta mis cuidados. Tal vez deberías llevarla con un psicólogo, me sugería. Creo que está pasando por una etapa difícil. Y yo le creía. Le creía a él en lugar de creerle a mi propia hija. Porque él era el adulto, el hombre responsable, el que pagaba las cuentas y mantenía nuestra casa. Porque yo tenía miedo de quedarme sola otra vez, de tener que criar a Esperanza sin ayuda, de volver a la pobreza y la soledad que había vivido antes de conocerlo. Cuando Esperanza cumplió 12 años, su comportamiento empeoró. Empezó a tener pesadillas, a orinarse en la cama, a tener ataques de pánico cuando Aurelio se acercaba a ella. Sus calificaciones bajaron, dejó de tener amigas, se volvió una niña sombría que apenas hablaba. Yo pensé que era rebeldía adolescente, que estaba pasando por una fase difícil. Mamá, por favor créeme, me suplicaba llorando. Papá Aurelio me hace cosas feas. Me duele, mamá, me duele mucho. Pero yo, en lugar de abrazarla y protegerla, la regañaba. Basta ya, Esperanza. Estoy cansada de tus mentiras. Papá Aurelio es un buen hombre y tú lo estás difamando. Una noche, cuando Esperanza tenía 13 años, la encontré llorando en el baño. Tenía sangre en la ropa interior. ¿Qué te pasó, mi amor?, le pregunté alarmada. ¿Ya te llegó la regla? Ella me miró con ojos llenos de dolor y me dijo, no, mamá, papá Aurelio me lastimó muy feo. Pero incluso entonces, incluso viendo la sangre, incluso viendo el dolor en los ojos de mi hija, yo no quise ver la verdad. Te lastimaste jugando, le dije. O tal vez te cayó mal algo que comiste. Cualquier explicación era mejor que aceptar que el hombre que dormía en mi cama era un monstruo. Aurelio siguió manipulándome magistralmente. Remedios, creo que Esperanza necesita ayuda profesional, me decía. Está inventando historias muy graves. Está acusándome de cosas terribles. Tal vez tiene algún problema mental. Y yo, como la idiota que era, empecé a considerar llevar a mi hija al psiquiatra. Pensé que ella era el problema, no él. Fue cuando Esperanza cumplió 14 años que todo cambió. Esa noche yo había salido a trabajar un turno extra en la fábrica. Necesitábamos el dinero para pagar algunas deudas, y Aurelio se había ofrecido a quedarse cuidando a Esperanza. Ve tranquila, me había dicho. Yo me encargo de que la niña haga la tarea y se acueste temprano. Regresé a casa más temprano de lo esperado, porque la máquina se había dañado y nos mandaron a casa. Eran las 10 de la noche y la casa estaba en silencio. Pensé que Esperanza ya estaba dormida y que Aurelio estaría viendo televisión en la sala. Pero cuando entré, no había nadie en la sala. Subí las escaleras para ir a mi cuarto y fue entonces cuando lo escuché. Un grito de dolor tan desgarrador, tan desesperado que me heló la sangre. Era la voz de Esperanza, pero no era un grito normal. Era el grito de alguien que está siendo torturado, de alguien que está sufriendo un dolor inimaginable. Corrí hacia su cuarto y encontré la puerta cerrada con llave. ¡Esperanza!, grité golpeando la puerta. ¿Qué está pasando? Escuché movimiento adentro, susurros, y luego la voz de Aurelio. ¡Ya voy, Remedios! Esperanza se lastimó jugando. Pero yo ya no era la misma mujer ciega de antes. Ese grito había despertado algo en mí, algo primitivo y feroz, que había estado dormido durante años. Pateé la puerta hasta romperla, y lo que vi adentro me cambió para siempre. Aurelio estaba encima de mi hija. Mi niña de 14 años estaba desnuda, sangrando, llorando, con los ojos llenos de terror. Él también estaba desnudo, sudoroso,
con esa expresión de animal que había estado escondiendo durante años. Cuando me vio, no mostró vergüenza ni remordimiento, solo molestia por haber sido interrumpido. «Remedios, puedo explicarte», me dijo con la misma voz calmada que usaba para todo. La niña se puso histérica, tuve que calmarla, pero yo ya no escuchaba sus mentiras. Solo veía a mi hija destrozada, solo escuchaba sus sollozos, solo sentía la furia más grande que había experimentado en mi vida. Me lancé sobre él como una fiera, lo golpeé, lo arañé, le grité todo lo que había estado guardando durante años. «¡Monstruo! ¡Animal! ¡Le hiciste daño a mi hija!». Él trató de defenderse, de empujarme, pero la furia me daba una fuerza sobrehumana. Esperanza se había hecho un ovillo en la esquina de la cama, temblando, sangrando, mirándome con ojos que habían perdido toda la inocencia. «Mamá», me susurró con voz quebrada, «te dije la verdad. Siempre te dije la verdad». Esas palabras me partieron el corazón. Mi hija había estado pidiendo ayuda durante años y yo la había ignorado, la había callado, la había hecho sentir como una mentirosa. Yo había sido cómplice de su tortura por mi propia ceguera y estupidez. Aurelio se vistió rápidamente y trató de irse, pero yo lo detuve. «No te vas a ir», le dije con una voz que no reconocía como mía. «Vas a pagar por lo que le hiciste a mi hija». Él se rió con desprecio. «¿Qué vas a hacer, Remedios? ¿Llamar a la policía? ¿Quién te va a creer? Yo soy un hombre respetable y tú eres una mujer histérica». Tenía razón, y eso me daba más rabia. En esa época, en nuestro pueblo, nadie le creía a una mujer que acusaba a su marido de abusar de su hija. Los hombres siempre tenían la razón, siempre eran los respetables, siempre eran los creíbles. Pero yo ya no me importaba lo que pensara la gente. Solo me importaba una cosa: hacer que ese monstruo pagara por cada lágrima que le había causado a mi niña. Esa noche abracé a Esperanza hasta que se quedó dormida. Le pedí perdón 1000 veces. Le prometí que nunca más le haría daño, que nunca más permitiría que nadie la lastimara. Pero sabía que las palabras no eran suficientes. Tenía que hacer algo más, algo definitivo. Aurelio se había ido a dormir al sofá, como si nada hubiera pasado, como si hubiera sido solo una pelea matrimonial más. Pero yo no dormí esa noche. Me quedé despierta, planeando, pensando, decidiendo qué hacer con el monstruo que había estado viviendo en mi casa durante años. Al día siguiente, Aurelio actuó como si nada hubiera pasado. Se levantó, desayunó, se fue al trabajo como cualquier día normal. Pero antes de irse, me amenazó. «Remedios, si se te ocurre hacer algo estúpido te vas a arrepentir. Nadie te va a creer, y yo me voy a encargar de que pierdas a tu hija para siempre». Pero él no sabía con quién estaba tratando. Ya no era la mujer sumisa y ciega que había sido durante años. Era una madre herida, una madre furiosa, una madre dispuesta a todo para proteger a su hija. Y las madres furiosas somos las criaturas más peligrosas del mundo. Los días que siguieron fueron de preparación silenciosa. Por fuera, yo actuaba como la esposa sumisa de siempre. Cocinaba, limpiaba, atendía a Aurelio como si nada hubiera cambiado, pero por dentro estaba planeando cada detalle de su destrucción. Había decidido que no bastaba con matarlo. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Quería que sufriera, que perdiera todo lo que valoraba, que sintiera el mismo dolor y la misma humillación que le había causado a mi hija. Esperanza seguía en shock, apenas hablaba, apenas comía, pero poco a poco empezó a contarme todo lo que había pasado durante esos años terribles. Me contó cómo Aurelio la había estado preparando desde pequeña, cómo había empezado con caricias inocentes que fueron escalando hasta convertirse en violaciones brutales. Me contó cómo la amenazaba, cómo le decía que si hablaba, yo me iba a morir de tristeza, que la familia se iba a destruir, que nadie le iba a creer. «Mamá», me dijo una noche mientras lloraba en mis brazos. Él me decía que era mi culpa, que yo lo provocaba, que yo era una niña mala que seducía a los hombres. Escuchar esas palabras me partió el alma. Mi niña inocente había sido manipulada para creer que era culpable de su propio abuso. «No, mi amor», le dije abrazándola fuerte. «Nada de esto es tu culpa. Tú eres la víctima, él es el monstruo.
Y te juro por Dios que va a pagar por cada lágrima que te hizo derramar. El primer paso de mi plan fue investigar la vida de Aurelio. Empecé a revisar sus cosas cuando él no estaba, a seguirlo discretamente, a hablar con sus compañeros de trabajo. Lo que descubrí me confirmó que mi hija no había sido su única víctima. En su teléfono encontré fotos y videos que me hicieron vomitar. No solo de Esperanza, sino de otras niñas. Reconocí a algunas. Eran hijas de sus amigos, sobrinas, vecinas. Aurelio era un depredador serial que había estado operando durante años. Y yo había sido tan ciega que le había entregado a mi propia hija en bandeja de plata. También descubrí que tenía contactos con otros hombres como él, una red de pedófilos que se intercambiaban material, que se pasaban información sobre niñas vulnerables, que se protegían mutuamente. Aurelio no era solo un monstruo solitario, era parte de una organización de monstruos. Esa información me dio una idea. Si Aurelio tenía tanto que esconder, si tenía tanto que perder, podía usar eso en su contra. Copié todo el material que encontré en su teléfono, hice capturas de pantalla de sus conversaciones, documenté cada evidencia de sus crímenes. Pero antes de usar esa información, quería que sufriera de otras maneras. Quería que perdiera su trabajo, su reputación, su estatus en la comunidad. Quería que sintiera lo que era ser humillado, despreciado, rechazado por todos. Empecé con pequeños sabotajes. Le ponía laxantes en el café para que tuviera accidentes en el trabajo. Le rayaba el carro cuando estaba estacionado. Le robaba dinero de la billetera y luego fingía que no sabía nada cuando él preguntaba. Pequeñas cosas que lo frustraban, que lo ponían paranoico, que lo hacían sentir que estaba perdiendo el control. Aurelio empezó a sospechar que algo estaba pasando, pero no podía probar nada. Remedios, me decía, siento que alguien me está haciendo brujería. Todo me sale mal últimamente. Yo fingía preocupación. Tal vez deberías ir al médico, mi amor, o tal vez es el estrés del trabajo. Mientras tanto, seguía recopilando información sobre él. Descubrí que había estado robando dinero del taller donde trabajaba, que tenía deudas de juego, que había estado ocultando, que había estado mintiendo sobre muchas cosas de su pasado. Cada secreto que descubría era un arma más en mi arsenal. El segundo paso de mi plan fue más directo. Una noche, cuando Aurelio llegó borracho del trabajo, lo confronté, pero no como la esposa histérica que él esperaba. Lo confronté como una mujer que tenía todas las cartas en la mano. Aurelio, le dije con voz calmada, necesitamos hablar. Él me miró con desprecio. ¿De qué quieres hablar ahora, Remedios? ¿Vas a seguir con el drama de tu hija mentirosa? Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotos que había encontrado en el suyo. Su cara cambió inmediatamente. ¿De dónde sacaste eso?, me preguntó con voz temblorosa. De tu teléfono, le respondí, junto con cientos de fotos y videos más, junto con todas tus conversaciones con tus amiguitos pedófilos, junto con evidencia de todos tus crímenes. Aurelio trató de quitarme el teléfono, pero yo me alejé. No te molestes, le dije. Ya copié todo. Ya está guardado en varios lugares seguros. Y si me pasa algo, si le pasa algo a mi hija, todo ese material va a llegar a la policía, a tu jefe, a todos los vecinos, a toda tu familia. Por primera vez en años, vi miedo en los ojos de Aurelio. Miedo real, pánico genuino. ¿Qué quieres?, me preguntó. Quiero que sufras, le respondí. Quiero que pagues por cada día de dolor que le causaste a mi hija. Y voy a empezar ahora mismo. Saqué una botella de ácido que había comprado en una ferretería. ¿Sabes qué es esto, Aurelio? Él retrocedió, aterrorizado. Remedios, por favor, podemos hablar, podemos arreglar esto. No, le dije. Ya no hay nada que arreglar. Solo hay justicia que hacer. Le eché el ácido en la cara. Sus gritos despertaron a todo el barrio, pero yo no sentí compasión, solo satisfacción. Mientras él se retorcía de dolor, le dije, esto es solo el comienzo. Cada día vas a sufrir un poco más hasta que hayas pagado por todo lo que le hiciste a mi niña. Llamé a la ambulancia, fingiendo estar histérica. Mi esposo tuvo un accidente. Se cayó ácido en la cara. Los paramédicos se lo llevaron. Y yo me quedé en casa con Esperanza, que había bajado corriendo al escuchar los gritos. ¿Qué pasó, mamá?, me preguntó. Justicia, mi amor, le respondí. Por fin está empezando a hacer justicia.
Pero antes de contarte el resto de la historia, necesito pedirte un favor. Si sientes que esta historia te está llegando al corazón, si entiendes el dolor de una madre que falló a su hija, por favor dale me gusta después a este video. Solo tienes que apretar ese botón que dice me gusta. Y si no estás suscrito a nuestro canal, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo haces clic ahí. Necesito saber que hay gente que entiende por qué hice lo que hice. Gente que no me juzga por buscar justicia cuando el sistema me falló. Porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Aurelio pasó 3 semanas en el hospital. Las quemaduras en su cara eran severas pero no mortales. Exactamente como yo había planeado. Quería que viviera, que sufriera, que cargara con las cicatrices de su maldad para el resto de su vida. Cuando regresó a casa, ya no era el hombre arrogante y manipulador de antes. Era un monstruo marcado, un depredador herido que sabía que su víctima se había convertido en su cazadora. Remedios, me suplicó la primera noche que regresó. Por favor, perdóname. Podemos empezar de nuevo, podemos ir a terapia, podemos arreglar esto. Pero yo ya no era la mujer que se dejaba manipular con palabras bonitas. No hay perdón para lo que le hiciste a mi hija, le respondí. Solo hay consecuencias. Durante su ausencia, yo había estado muy ocupada. Había enviado copias anónimas de sus fotos y videos a su jefe, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a los padres de las otras niñas que aparecían en el material. También había hecho copias y las había dejado en lugares estratégicos del barrio, en la tienda de la esquina, en la peluquería, en la iglesia. El escándalo fue inmediato y devastador. Aurelio perdió su trabajo al día siguiente. Su jefe lo llamó por teléfono y le gritó cosas que no puedo repetir aquí. ¡Monstruo asqueroso! ¿Cómo pudiste trabajar aquí durante años mientras hacías esas cochinadas? ¡No te acerques nunca más a mi taller! Sus hermanos vinieron a la casa a confrontarlo. Aurelio, eres una desgracia para la familia, le gritó su hermano mayor. ¿Cómo pudiste hacerle eso a esas niñas? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia hijastra? Su hermana menor lloraba mientras le decía, yo te defendía cuando la gente hablaba mal de ti. Decía que eras un buen hombre, un buen padre. Y resulta que eres un violador de niñas. Los vecinos empezaron a juntarse frente a nuestra casa, gritando insultos, tirando piedras, exigiendo que se fuera del barrio. ¡Fuera el violador!, gritaban. ¡Aquí no queremos monstruos! Aurelio no podía salir de la casa sin que lo insultaran, sin que lo escupieran, sin que lo amenazaran. Pero yo no había terminado. El tercer paso de mi plan era el más cruel de todos. Una noche, mientras Aurelio dormía sedado por los calmantes que tomaba para el dolor de las quemaduras, entré a su cuarto con un cuchillo bien afilado. No iba a matarlo. Eso habría sido demasiado fácil. En lugar de eso, le corté algo que valoraba mucho más que su vida, su masculinidad. Con precisión quirúrgica, le corté el miembro que había usado para lastimar a mi hija y a tantas otras niñas. Sus gritos despertaron a todo el barrio otra vez. Pero esta vez, cuando llegó la ambulancia, los vecinos no mostraron compasión. «¡Que se desangre el maldito!», gritaba doña Carmen. «Eso le pasa por tocar niñas», agregaba don Roberto. Aurelio sobrevivió, pero quedó marcado para siempre. Ya no podía lastimar a ninguna niña más. Ya no podía usar su cuerpo como arma de tortura. Había quedado tan inútil como se merecía. Cuando regresó del hospital la segunda vez, era un hombre completamente roto. Ya no hablaba, ya no amenazaba, ya no trataba de manipular. Solo se quedaba sentado en una esquina de la casa, mirando al vacío, sabiendo que su vida había terminado. Pero yo aún no había terminado con él. El cuarto paso de mi plan era asegurarme de que pagara legalmente por sus crímenes. Tomé toda la evidencia que había recopilado y la llevé a la policía. Esta vez no era la palabra de una mujer histérica contra la de un hombre respetable. Esta vez tenía pruebas irrefutables. Oficial, le dije al detective que tomó mi denuncia. Aquí tiene fotos, videos, conversaciones, todo lo que necesita para meter a este monstruo en la cárcel. El detective revisó el material y su cara se puso pálida. Señora, esto es terrible. ¿Cómo consiguió toda esta evidencia? Soy su esposa, le respondí. Vivía con él. Cuando me di cuenta de lo que era, empecé a investigar. No le conté sobre las mutilaciones.
sobre el ácido, sobre mi venganza personal. Solo le di la evidencia legal que necesitaba para procesarlo. Aurelio fue arrestado una semana después. Los cargos eran múltiples: abuso sexual infantil, posesión de pornografía infantil, corrupción de menores, asociación ilícita. La evidencia era tan abrumadora que ni siquiera trató de defenderse. Su abogado le aconsejó que se declarara culpable para evitar una sentencia más severa. El día del juicio, Esperanza y yo estuvimos presentes. Mi hija, que ya tenía 15 años, había encontrado la fuerza para testificar contra su abusador. Con voz firme y clara, le contó al juez todo lo que había sufrido, todo lo que había callado durante años, todo lo que yo había ignorado por mi propia ceguera. Su señoría, dijo mi hija, mirando directamente a Aurelio, este hombre destruyó mi infancia, me robó mi inocencia, me hizo creer que era mi culpa, me amenazó para que callara, pero ya no tengo miedo, ya no voy a callar. Quiero que pague por todo lo que me hizo. Aurelio fue sentenciado a 30 años de prisión. Cuando se lo llevaron esposado, me miró con ojos llenos de odio, pero ya no me daba miedo. Ya no tenía poder sobre nosotras. Era solo un hombre roto, mutilado, humillado, que iba a pasar el resto de su vida pagando por sus crímenes. Esa noche, Esperanza y yo nos abrazamos y lloramos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de justicia, de un nuevo comienzo. Mamá, me dijo, gracias por creerme al final. Gracias por protegerme. Perdóname por no haberte creído antes, mi amor, le respondí. Perdóname por haber sido tan ciega. Los años que siguieron fueron de sanación. Esperanza fue a terapia, yo también. Aprendimos a vivir sin miedo, sin secretos, sin mentiras. Mi hija se graduó de la secundaria con honores. Estudió psicología para ayudar a otros niños que habían pasado por lo mismo, se casó con un hombre bueno que la ama y la respeta. Yo me dediqué a ayudar a otras madres que estaban pasando por situaciones similares. Fundé un grupo de apoyo para familias afectadas por abuso sexual infantil. Les enseñaba a reconocer las señales, a creer en sus hijos, a no cometer los mismos errores que yo había cometido. Pero hay algo que nunca les conté a las otras madres. Algo que solo Esperanza y yo sabemos. La verdad completa sobre lo que le hice a Aurelio, sobre cómo me vengué de él antes de entregarlo a la justicia. Porque aunque la ley lo castigó, yo necesitaba que pagara de una manera más personal, más íntima, más definitiva. Hace 5 años recibí una llamada de la prisión. Aurelio había muerto. Oficialmente fue un suicidio. Se había colgado en su celda con las sábanas de su cama. Pero yo sabía la verdad. Los otros presos habían descubierto por qué estaba ahí, y los violadores de niños no duran mucho en la cárcel. Cuando colgué el teléfono, no sentí tristeza ni alivio. Solo sentí que un capítulo de nuestras vidas había terminado definitivamente. Esperanza, que ya era madre de 2 niños hermosos, me abrazó. «Se acabó, mamá», me dijo. «Por fin se acabó todo. Pero hay algo más que necesito confesar. Algo que me ha estado quemando por dentro durante todos estos años. La verdad es que yo sabía. Desde mucho antes de esa noche terrible, yo sabía que algo estaba pasando. Veía las señales, escuchaba las quejas de Esperanza, notaba los cambios en su comportamiento. Pero elegí no ver, elegí no creer, elegí proteger mi comodidad en lugar de proteger a mi hija. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de la pobreza, miedo de enfrentar la verdad, porque era más fácil creer que mi hija mentía que aceptar que había traído un monstruo a nuestra casa, porque era más cómodo vivir en la negación que enfrentar la realidad. Esa es la parte más dolorosa de toda esta historia. No solo que Aurelio abusara de mi hija, sino que yo fuera cómplice de ese abuso por mi propia cobardía. Cada vez que callé a Esperanza, cada vez que la regañé por inventar historias, cada vez que defendí a Aurelio, estaba permitiendo que el abuso continuara. Y cuando finalmente reaccioné, cuando finalmente vi la verdad, mi venganza no fue solo contra Aurelio, también fue contra mí misma, contra mi propia culpa, contra mi propia complicidad. Cada mutilación que le hice, cada humillación que le causé,
También era un castigo para la madre que había fallado tan miserablemente. ¿Me arrepiento de lo que hice? No. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de haber permitido que mi hija sufriera durante años por mi propia ceguera. Me arrepiento de haber sido la peor madre del mundo cuando mi niña más me necesitaba. Pero no me arrepiento de haber destruido a Aurelio. No me arrepiento de haberlo mutilado, de haberlo humillado, de haber arruinado su vida, porque algunos crímenes no tienen perdón y algunos monstruos no merecen compasión. Y cuando el sistema falla, cuando la sociedad no protege a los inocentes, alguien tiene que hacer justicia. Esperanza me ha perdonado. Dice que entiende por qué no pude ver la verdad al principio, que entiende que yo también era víctima de la manipulación de Aurelio. Pero yo sé que hay cosas que no se pueden perdonar, errores que no se pueden borrar, daños que no se pueden reparar completamente. Lo único que puedo hacer ahora es contar mi historia, advertir a otras madres, enseñarles a reconocer las señales que yo ignoré. Porque si mi experiencia puede salvar a una sola niña, si puede abrir los ojos de una sola madre, entonces todo el dolor habrá valido la pena. Y si hay algún hombre escuchando esto, algún depredador que cree que puede lastimar a los niños sin consecuencias, que sepa esto. Hay madres como yo en todas partes. Madres que están dispuestas a convertirse en monstruos para proteger a sus hijos. Madres que no van a parar hasta ver justicia. Madres que van a destruir a cualquiera que toque a sus bebés. Porque al final del día, no hay furia más terrible que la de una madre protegiendo a su cría. Y no hay venganza más completa que la de una mujer que ha tocado fondo y ha decidido que es hora de subir, sin importar a quién tenga que destruir en el camino. Pero hay una última confesión que debo hacer, algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Esperanza, algo que cambió mi perspectiva sobre todo lo que pasó y que explica por qué fui tan despiadada en mi venganza. Cuando estaba investigando a Aurelio, cuando revisaba su teléfono y sus cosas, encontré algo que me heló la sangre. Un diario donde él documentaba meticulosamente cada abuso, cada violación, cada momento de terror que le había causado a mi hija. Pero no era solo un registro, era un manual, una guía detallada de cómo quebrar la voluntad de una niña, cómo manipular a una madre, cómo operar sin ser descubierto. En ese diario, Aurelio escribía sobre mí con un desprecio que me partió el alma. La estúpida de Remedios es perfecta, escribía, tan desesperada por tener un hombre que está dispuesta a ignorar cualquier cosa. Cada vez que la niña trata de hablar, yo solo tengo que hacerme la víctima y ella me defiende. Es patético lo fácil que es manipularla, pero lo peor vino después. En las últimas páginas del diario, Aurelio había empezado a planear algo horrible. Había decidido que Esperanza ya estaba demasiado grande para él y había empezado a buscar su próxima víctima. Había puesto los ojos en la hija de 5 años de nuestra vecina, la pequeña Sofía. La niña de al lado es perfecta, se escribía, inocente, confiada, y su madre trabaja todo el día. Voy a empezar a acercarme a ella, a ganarme su confianza. En unos meses, cuando Esperanza cumpla 15, voy a deshacerme de ella y empezar con la nueva. Ya tengo todo planeado. Cuando leí eso, algo se rompió dentro de mí para siempre. No solo había fallado como madre de Esperanza, sino que mi ceguera había puesto en peligro a otra niña inocente. Aurelio no era solo un depredador, era un depredador serial que había estado usando mi casa como base de operaciones para sus crímenes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, leyendo y releyendo ese diario maldito, viendo cómo Aurelio había documentado cada detalle de la destrucción de mi hija. Había fotos, fechas, descripciones gráficas de lo que le había hecho. Era como leer el manual de un torturador profesional. Pero también encontré algo más: direcciones, nombres, teléfonos. Aurelio tenía una red de contactos que se extendía por toda la región. Otros hombres como él, otros depredadores que se intercambiaban información, que se pasaban víctimas, que se protegían mutuamente. Mi casa no era solo el escenario de un crimen, era parte de una organización criminal dedicada al abuso de menores. Fue entonces cuando decidí que la muerte era demasiado buena para Aurelio. Tenía que sufrir,
Tenía que pagar no solo por lo que le había hecho a Esperanza, sino por todos los crímenes que había cometido, por todos los que planeaba cometer, por ser parte de esa red de monstruos. Cuando le eché el ácido en la cara, cuando lo mutilé, cuando destruí su vida, no lo estaba haciendo solo por venganza personal. Lo estaba haciendo por todas las niñas que había lastimado, por todas las que planeaba lastimar, por todas las madres que habían sido manipuladas como yo. Y cuando entregué toda la evidencia a la policía, no solo entregué material sobre Aurelio, entregué toda la red. Nombres, direcciones, conversaciones, fotos, videos. Mi denuncia desató una investigación que terminó con el arresto de más de 20 hombres en 3 estados diferentes. Esa investigación salvó a docenas de niños que estaban siendo abusados, rescató a otros que habían sido secuestrados y desmanteló una de las redes de pedófilos más grandes que había operado en la región. Todo porque una madre ciega finalmente abrió los ojos y decidió que era hora de hacer justicia. Pero el precio de esa justicia fue alto, muy alto, porque cuando la investigación se hizo pública, cuando salieron todos los detalles en los periódicos, cuando todo el mundo se enteró de lo que había pasado en mi casa durante años, yo me convertí en el blanco de todas las críticas. ¿Cómo pudo no darse cuenta?, decía la gente. ¿Qué clase de madre permite que eso pase en su propia casa? Ella es tan culpable como él, susurraban los vecinos. Una madre de verdad habría protegido a su hija. Tenían razón, y eso dolía más que cualquier castigo que me pudieran dar. Yo era culpable, culpable de ceguera, culpable de cobardía, culpable de haber fallado en lo más básico que debe hacer una madre, proteger a su hija. Esperanza tuvo que cambiar de escuela porque los otros niños la molestaban. Ahí va la niña, que fue violada por su padrastro, le gritaban. Su mamá lo sabía y no hizo nada. Mi pobre hija, que ya había sufrido tanto, tuvo que cargar también con la vergüenza pública, con el señalamiento, con la crueldad de una sociedad que siempre culpa a las víctimas. Tuvimos que mudarnos de ciudad, cambiar de nombres, empezar de cero en un lugar donde nadie nos conociera. Pero los recuerdos nos siguieron, las pesadillas nos persiguieron, el dolor nos acompañó a donde fuéramos. Durante años, Esperanza no pudo tener una relación normal con ningún hombre. Cada vez que alguien se le acercaba, revivía el trauma, sentía pánico, se encerraba en sí misma. Yo la llevé a los mejores psicólogos, a los mejores psiquiatras, pero el daño era tan profundo que parecía irreparable. Mamá, me decía llorando, siento que estoy rota para siempre. Siento que nunca voy a poder ser normal, que nunca voy a poder amar a alguien sin recordar lo que él me hizo. Y yo no sabía qué responderle, porque yo también me sentía rota, también me sentía culpable, también me sentía como si hubiera perdido el derecho de ser su madre. Pero poco a poco, con mucha terapia, con mucho amor, con mucha paciencia, empezamos a sanar. Esperanza encontró su fuerza en ayudar a otros niños que habían pasado por lo mismo. Se convirtió en psicóloga especializada en trauma infantil y su experiencia personal la convirtió en una de las mejores en su campo. Yo encontré mi propósito en educar a otras madres, en enseñarles a reconocer las señales que yo había ignorado, en asegurarme de que ninguna otra niña tuviera que pasar por lo que pasó mi hija por la ceguera de su madre. Juntas creamos una fundación para víctimas de abuso sexual infantil. Esperanza se encarga de la parte terapéutica. Yo me encargo de la educación y la prevención. Hemos ayudado a cientos de familias. Hemos salvado a docenas de niños. Hemos logrado que varios depredadores sean arrestados. Pero nada de eso borra mi culpa. Nada de eso cambia el hecho de que fallé como madre cuando mi hija más me necesitaba. Nada de eso justifica los años de sufrimiento que permití que viviera por mi propia cobardía. La gente me pregunta si me arrepiento de la venganza que tomé contra Aurelio, si me arrepiento de haberlo mutilado, de haberlo desfigurado, de haber destruido su vida. Y mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento de nada de lo que le hice a él. Me arrepiento de todo lo que no hice por ella. Me arrepiento de cada vez que no le creí. Me arrepiento de cada vez que la callé. Me arrepiento de cada noche que la dejé sola con ese monstruo. Me arrepiento de haber sido tan ciega, tan egoísta, tan cobarde, pero no me arrepiento de haber hecho justicia.
No me arrepiento de haber destruido a un depredador. No me arrepiento de haber desmantelado una red de abusadores. No me arrepiento de haber salvado a otras niñas del destino que sufrió la mía, porque al final del día, esa es la única manera en que puedo vivir conmigo misma, sabiendo que aunque fallé como madre al principio, al final hice lo correcto. Aunque llegué tarde, llegué. Aunque el daño ya estaba hecho, evité que se hiciera más daño. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual, porque hay cosas en esta vida que no se pueden perdonar, crímenes que no tienen redención, monstruos que no merecen compasión. Y cuando te enfrentas a esa clase de maldad, solo tienes dos opciones: convertirte en víctima o convertirte en justicia. Yo elegí convertirme en justicia, y aunque esa elección me costó todo, aunque me convirtió en algo que nunca pensé que sería, aunque me marcó para siempre, no me arrepiento, porque mi hija está viva, está sana, está libre, y eso vale cualquier precio que haya tenido que pagar. Ahora, si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda mi confesión sin juzgarme demasiado duramente, te pido un último favor. Dale me gustas a este video si crees que hice lo correcto, o si al menos entiendes por qué lo hice. Y si no estás suscrito a nuestro canal, por favor hazlo. Solo tienes que apretar ese botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y nos ayuda mucho a seguir contando estas historias que necesitan ser contadas. También quiero que me cuentes en los comentarios si has vivido algo similar, si conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida o si tienes alguna historia que quieras que contemos aquí. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto, necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba que alguien supiera la verdad completa, no solo la versión que le conté a los psicólogos y a los trabajadores sociales. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces la vida nos pone en situaciones donde no hay respuestas fáciles, donde la línea entre víctima y verdugo se vuelve muy delgada. Y recuerda, si alguna vez una niña te dice que alguien la está lastimando, créele. No cometas mi error, no seas cómplice del silencio, porque el precio de la ceguera es demasiado alto y las consecuencias pueden durar para toda la vida.